finales de junio de 2019, la UNED organizó las jornadas I+D+I sobre feminismo, en las que participaron 19 equipos de investigación, desarrollo e innovación procedentes de 17 universidades españolas y donde se abordaron diversos asuntos de máxima actualidad desde una perspectiva de género. La intención de las mismas fue fomentar las relaciones entre investigadoras e investigadores que en España trabajan en perspectiva feminista y crear una red interdisciplinar para garantizar la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres. Hablamos con algunos de los participantes. Os presentamos a Ana María Rivas, profesora de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora principal junto con Consuelo Álvarez del proyecto Familias, Centros de Reproducción Asistida y Donantes, Miradas Cruzadas, Variaciones según modelos familiares y Anonimato, no anonimato de la donación. Buenos días, Ana María. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Llevamos ya desde el año 2005, es decir, que vamos a hacer 15 años, interesadas en investigar sobre los cambios que se vienen produciendo en España con relación a la familia, es decir, la diversidad familiar. En concreto empezamos en el año 2005 estudiando las familias reconstituidas o recompuestas, es decir, son segundas nupcias, uniones o relaciones con hijos no comunes de relaciones anteriores. Y después pasamos a estudiar otra modalidad familiar, en pujanza en España, que es lo que se autoidentifican ellas como las madres solteras por elección. Es decir, mujeres que deciden iniciar un proyecto maternofiliar sin pareja, a través de la adopción nacional o internacional, a través de la reproducción asistida, inseminación artificial o donación, y también menos a través de las relaciones sexuales con fines de tener descendencia. Y ahora llevamos ya es el segundo proyecto, creo, sobre familias que se forman a través de la reproducción asistida con intervención de terceras personas. Es decir, se forman familias a través de la participación, la contribución de donantes de semen, donantes de óvulos o bien por gestación subrogada, incluso también por la doble donación o donación de embriones. Es lo que llamamos terceras personas. Es decir, y este es el proyecto actual. Este es el proyecto actual. En el anterior nos interesó sobre todo el tema de la revelación, es decir, cómo los padres y las madres que forman su familia a través de reproducción asistida comunican o no comunican a sus hijos y a sus hijas cómo han sido concebidos. Y, digamos, las dos variables que teníamos era según el tipo de familia, si eran heteroparentales, homoparentales, monoparentales, y el tipo de donación, si era donación de semen, donación de óvulos, donación de embriones o gestación por sustitución. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora lo que, digamos, siempre nos hemos centrado, siempre en los proyectos anteriores nos centrábamos en las familias, en la descendencia y en los profesionales. Y ahora en este proyecto creíamos que era necesario tener también en cuenta la perspectiva, el punto de vista de esas terceras personas que hacen posible la formación de la familia, que son los donantes y las donantes de semen, de ovocitos, de embriones, y también de las gestantes por sustitución. Yo utilizo el término donación porque es el término, digamos, usual, convencional en el campo de la reproducción asistida. Pero sí que nosotras pensamos que realmente el tema de donación o donante no corresponde a la realidad de la reproducción asistida. ¿Por qué? ¿No? Pues porque el tema de donación se supone que se hace algo de forma altruista, gratuita, ¿no? Es decir, es un poco un discurso que de alguna forma, digamos, lo que hace es invisibilizar, creemos nosotras, un trabajo reproductivo en el caso concreto de las donantes de óvulos, ¿no? Entonces, creemos que, lo de donación quizá, y de hecho los autores y las autoras internacionales, incluso nacionales, que están trabajando también sobre el tema, somos más partidarios de hablar de provisión, proveedoras o proveedores de material genético, y en este caso, pero
digamos que es para entendernos, coloquialmente es el tema que se utiliza, pero el término, pero creemos que sería más pertinente y más ajustado el de proveedores y proveedoras de biomaterial. Porque España es un país donde hay muchísima donación, ¿verdad? Sí, España es una potencia, digamos, en temas de reproducción asistida, porque tiene una ley que, digamos, que salvo la gestación por sustitución, permite tratamientos que en otros casos no se permite. Por ejemplo, estoy pensando en el diagnóstico genético preimplantacional, incluso en la donación o sea, en la inseminación post-mortem. Y luego hay dos temas que también en esto favorecen, ¿no?, el incremento de la reproducción asistida, de los tratamientos, de los ciclos de reproducción asistida en España, que son el anonimato, que en muchos países se ha eliminado, se está poniendo en cuestión, y luego la compensación económica. Hay países que es totalmente altruista, en el sentido de que no las donantes y los donantes, digamos, no reciben ningún tipo de compensación económica. Y en el caso de la donación de óvulos, por ejemplo, como ocurre en Francia, como ocurre en Italia, pues eso hace que no haya, digamos, mujeres dispuestas a proveer de óvulos. Entonces, España, el tema del anonimato y el tema de la compensación económica son, digamos, dos rasgos que justifican. Y luego la ley que tenemos de reproducción asistida, la de 2006, permite el diagnóstico genético preimplantacional, que en muchos países europeos no está permitido, incluso la inseminación post-mortem, salvo la gestación por sustitución. Lo demás, entonces, en ese sentido, pues es una ley muy, digamos, muy abierta, ¿no?, a estas técnicas de reproducción asistida. Ana María, ¿cómo investigáis? Vamos a ver, nosotros somos antropólogas, entonces, bueno, también ahí ya, como has comentado, es un equipo interdisciplinar, ¿no? También el derecho, trabajo social. Entonces, es una metodología cualitativa. Lo hacemos a través de entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas, y hemos entrevistado en concreto a 39 donantes de óvulos, a 26 donantes de semen, a 25, eso en España. Sí. Bueno, también hemos hecho entrevistas a donantes de semen de un banco de semen de Dinamarca. Y las donantes de óvulos aquí todas. Y luego también estamos interesadas por el tema de la gestación por sustitución, sobre todo por el tema de las gestantes, es decir, cómo ellas, digamos, conciben, valoran lo que hacen. Y entonces, claro, hemos ido en España no es legal, por lo tanto aquí no se puede hacer ese tipo de entrevistas, pero hemos acudido a California, San Diego, hemos entrevistado a 13 mujeres y gestantes, y luego estuvimos el año pasado, Consuelo y yo, en Ucrania, en Kiev, y entrevistamos a otras 12 mujeres. Entonces hemos entrevistado a 25 en total gestantes por sustitución. Y luego hemos entrevistado también, que seguimos, nos interesa mucho el tema de los profesionales, a 33 profesionales del Banco de Semen de Dinamarca, de California, de agencias que están trabajando con el tema de la gestación por sustitución, y luego de Ucrania, y luego aquí, en España también. Entonces, bueno, pues de clínicas y de bancos de gametos. Me parece muy complicado. No, vamos a ver, complicado para lo que es la disciplina de antropología, no, pero bueno, el acceso ha sido posible gracias a algunas clínicas de reproducción asistida con las que venimos colaborando ya hace tiempo. En ese sentido nos han puesto a nuestra disposición, pues, digamos, bueno, pues manteniendo el anonimato, manteniendo todos con consentimientos informados, y luego hemos hecho también, por ejemplo, etnografía virtual. Etnografía virtual llamamos al análisis de las páginas web de agencias, de empresas intermediarias, de clínicas de reproducción, de bancos de gametos, ¿no? Y también un poco nos interesa, ¿no?, lo que es el análisis de las páginas web. Y luego también hemos trabajado con fuentes secundarias, es decir, documentos, por ejemplo, de la Unión Europea sobre este tema, las directrices que tiene la Unión Europea sobre este tema, luego también de la SEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, ¿no?, que es también un poco la organización que representa, y bueno, o sea que también las leyes, tanto la ley de las leyes de reproducción de 1988 como la de 2006, también todos los comentarios que hubo de Informe Palacios en el 88, es decir, que también fuentes secundarias que son análisis, digamos, de toda esta documentación, ¿no?, consentimientos informados, todo ello. ¿Y qué se pretende con el proyecto? Bueno, pues con el proyecto lo que pretendemos es ver qué tipo de relaciones se generan, ¿no?, entre todos estos, digamos, actores que intervienen, por ejemplo, ¿no?, es decir, cómo se construye. A ver, nosotros estamos interesados en ver las variaciones en torno a la generación de relaciones de parentesco, ¿no?, es decir, cómo la gente, es decir, cómo en estos modelos familiares, digamos, novedosos, en la medida en que rompen
con nuestro sistema cultural dominante hegemónico de parentesco, en el que la sexualidad se utilizaba para la procreación, digamos, en una institución, digamos, heteroparental, bilateral, la familia conyugal, digamos, pues como esto, desde el momento en que aparecen ya no solo los anticonceptivos, que rompen la sexualidad con finalidad reproductiva, sino que ahora se pueden tener descendencias y tener un acto sexual. Entonces, digamos, como todo eso, digamos, va introduciendo cambios, mutaciones en la naturaleza de las relaciones de parentesco, sí. o el divorcio y las segundas nupcias, por ejemplo, en el caso de la familia reconstituida. Entonces, nos interesa ver cómo todos estos actores intervienen en la generación de estas nuevas relaciones y, sobre todo, por ejemplo, pues cómo los padres y las madres que se llaman de intención, es decir, que puede ser que no hayan aportado ningún tipo de material genético ni biológico, ¿no? Pues conciben, ¿no? Es decir, conciben cuáles son las estrategias que utilizan para emparentarse con esa descendencia con la que pueden tener o no vínculos genéticos, ¿no? Entonces, es decir, el vínculo genético o el vínculo biogenético de alguna manera no es ya lo fundamental. No siempre, porque hay gente que todavía, digamos, hace todo lo posible por mantener ese vínculo, ¿no? Pero cuando no es posible, digamos, cómo se recrea, ¿no? Digamos, a partir de qué estrategias surgen estas nuevas formas de emparentarse. Los madres y los padres de intención con la descendencia, también, por ejemplo, las donantes y los donantes y las gestantes, es decir, cómo valoran ellos, cómo conciben, cómo se imaginan, cómo se representan esa descendencia, ¿no? Porque dice, bueno, es que van dejando por ahí hijos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de chicas y más chicas de las que pensamos, que donan óvulos. Es verdad que las clínicas de reproducción asistida en este sentido han colaborado, pero también por la bola de nieve que llamamos. Es decir, yo sé estar en clase hablando de este tema y luego aparte decirme, oye, mira, tengo una pariente, una conocida que ha donado óvulos. Sí. Eso es lo que llamamos la bola de nieve, ¿no? Sí. Y a ver, los análisis que estamos nosotros haciendo, realmente vamos a ver, lo que hay es que las técnicas de reproducción asistidas han permitido fragmentar la maternidad. Es decir, lo que antes iba todo unido, que era la voluntad de querer ser padres o madres, la aportación genética, la aportación biológica, la aportación social, ¿no? Es decir, lo que es la voluntad, lo que es la aportación del semen de los óvulos, lo que es la biología, que es la gestación y luego la crianza, pues antes iba todo unido. Esto que decíamos, ¿no?, de que la sexualidad, la procreación, la alianza, la filiación iba todo unido. Entonces, las técnicas de reproducción asistida, con participación de terceros, lo que han permitido ha sido fragmentar esa unicidad también muy mistificada de la maternidad. Tenemos en ese sentido las madres y padres que se llaman de intención o comitentes desde el punto de vista jurídico, que son los que inician, que quieren, que desean ser padres y madres. Luego están aquellos que aportan material genético, que son las donantes de óvulos, los donantes de semen. Luego está la parte de la gestación, que lo puede hacer la madre o no, de intención o no. Y luego está quien cría. Entonces, vamos a ver, esto ha permitido lo que llama una antropóloga, Cathy Thompson, la naturalización estratégica. Es decir, que en función de lo que yo aporte, construyo o no un vínculo determinado. Por ejemplo, a ver... Perdona, y entonces me gustaría saber, ¿y cuál es el vínculo del donante? Mira, entonces, te voy a hablar de las donantes de óvulos. Cuando ellas te dicen que, es decir, por ejemplo, una idea que pulula mucho en el entorno, ¿no?, que ellas lo dicen de las familias, es que está repartiendo hijos por ahí. Entonces, ellas dicen que no. ¿Por qué? Porque lo que realmente vincula a una mujer con una criatura que la convierte en madre, para ellas es la gestación. Son esos 9 meses en los que la mujer lleva el feto. Y luego la crianza y el parir. Ajá. Eso es desde ese punto. Sin embargo, si preguntas a una gestante subrogada, y por eso, por ejemplo, ellas, cuando tú estarías dispuesta a gestar para otra mujer, te dicen no. Yo, dar mis óvulos es dar una célula con la que yo contribuyo, pero eso no me hace madre. Hace madre a una mujer que gesta, que pare y que luego va a criar a ese niño o a esa niña. Y por eso ellas no estarían dispuestas a practicar la gestación por sustitución. Si tú preguntas a las gestantes por sustitución, te dicen no. Porque, de hecho, a ver, la gestación por sustitución hay 2 tipos. Una es aquella que se llama la tradicional, en la que la propia mujer aporta sus óvulos, y luego aquella que se llama la completa, que solamente gesta. Y los óvulos son o bien de la madre de intención o bien de una donante. Ellas dicen, realmente, lo que convierte a una mujer en madre es la parte genética. Por eso yo no quiero dar óvulos. Los óvulos para mis hijos. Ya. ¿Entiendes? Perfectamente. Y luego, entonces ellas dicen, no, lo que hace a una madre es la aportación genética. Ajá. Y luego ya la crianza social. Ya. Y luego mujeres que hemos encontrado el caso que ni han podido aportar óvulos, ni han podido gestar, bueno, pues ellas, por ejemplo, pretenden, algunas de ellas, vincularse a través de la lactancia inducida.
O sea, se busca siempre un elemento, una sustancia, un componente que una. Y si no se puede tampoco es la parte social. Bueno, yo voy a criar a mi hijo, yo voy a... Sí. ¿no? Entonces, digamos que por eso es decir, es un tema muy complejo, no se puede simplificar. Y es muy importante ver la perspectiva, el punto de vista en este caso, de las mujeres, digamos, sean donantes de óvulos, sean gestantes por sustitución y sean las madres sociales. Es decir, que en función de la situación que yo ocupe en esa cadena, doy más importancia a una cosa u otra. Es decir, si yo aporto los óvulos, lo importante es la gestación. Si yo gesto, lo importante son los óvulos. Y si yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas, voy a ver si doy de mamar, y si no puedo, pues la crianza. Es decir, yo voy a educar, yo voy a querer, yo voy a... ¿no? Entonces, digamos, es esta fragmentación en la que, de alguna manera... Es verdad, ha fragmentado la unicidad de la maternidad, pero también hay que pensar que está muy idealizada el tema de la maternidad y una mistificación. Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, hay que hablar con las mujeres para ver cómo se sienten ellas. Por ejemplo, las gestantes por sustitución que nosotras hemos entrevistado, pues ellas dicen que aparte que una de las condiciones es tener hijos, hijos propios, ¿no? Sí. Y ellas distinguen perfectamente quiénes son sus hijos y lo que ellas, digamos, gestan para otros. Y esos no son sus hijos, lo cual no quiere decir que no les interese pues ver qué tal van, sí. Es decir, tener una cierta relación. Uh-huh. Pero igual que en este caso las gestantes por sustitución porque pueden, las donantes de óvulos no, porque no les está permitido, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, sí que ellas, cuando las hemos entrevistado, sí que una cosa es que no se sientan vinculadas de forma parental con los niños y las niñas a la que han contribuido con su material genético, y otra cosa es que, por ejemplo, a ellas les gustaría. Es lo que nos gustaría saber, por ejemplo, cuántos embarazos ha habido, cuántos niños han nacido y de los que han nacido vivos. Una información que realmente, coinciden en muchas de ellas. O sea, no es la cuestión de conocer quiénes son, sino un poquito saber el resultado de su aportación. Que pues no, tal y como está la situación actual, pues no se les da esa información. Ana María, ¿qué queréis lograr con este proyecto? Bueno, pues lograr es visibilizar una forma de hacer familia que yo creo que está en algunas ocasiones muy estigmatizada, muy por el entorno, porque es verdad que las familias, tenemos que hablar ya en plural, hay muchas formas de hacer familias, pero todavía está muy presente la familia tradicional, convencional, heteroparental, bilateral, y todavía nos está sirviendo de referencia para emitir a veces juicios morales sobre otras formas de hacer familia. Yeah. Entonces, quizá, pues esto además es una forma de hacer familia que, dadas las circunstancias y las condiciones demográficas, laborales en las que están las mujeres, pues claro, es que dado el mercado laboral, si una mujer quiere promocionar y al mismo tiempo laboralmente y al mismo tiempo quiere crear un proyecto reproductivo, pues es que tiene que retrasar su proyecto reproductivo, no porque quiera, sino porque no le queda más remedio. Entonces, claro, cuando llega a los 40, 42 años, pues ¿qué hace? Ahora también se está proponiendo congelar sus óvulos para retrasar el proyecto. O sea, a mí es... ¿no? Entonces, claro, el problema no está en las mujeres, está en las condiciones laborales en las que se encuentran. Yeah. No hacen lo que quieren, sino lo único que pueden hacer. Entonces, claro, cada vez, por ejemplo, las mujeres de 40, 42 años, pues que por las condiciones del mercado laboral, que son tan discriminatorias y para ellas, y segregación fuertemente laboral por género, pues claro, llegan a esa edad y pues es que tienen que acudir a donación de embriones. Eso, digamos, lo que se llama la infertilidad estructural. Luego está ya los problemas médicos, ¿no? Pero que ahora hay mucho por el retraso de la... Sí. Entonces, claro, esto es algo que no podemos mirar para otro lado, ni sancionar de forma moral con nuestros propios prejuicios. Y luego está todo el tema de los niños. Los niños y las niñas que están naciendo, que han sido concebidos a través de estos tratamientos. Y claro, el tema está en que si a los niños porque es lo que los profesionales por lo menos declaran de la conveniencia de no ocultar a los niños y a las niñas cómo han sido concebidos, pues claro, se puede revelar a los niños, comunicar a los niños cómo han sido concebidos y cómo han sido concebidas, pero claro, también hay que pensar en que eso no suponga para ellos ningún tipo de discriminación ni de posible acoso, porque claro, como no cambiemos el entorno social, como no cambiemos muchas cuestiones en donde los niños nuestros y las niñas están creciendo, están desde escuelas, pues claro, puede ser un motivo de acoso. Entonces, esto hay que normalizarlo.
Y sobre todo, bueno, pues hay que decir que realmente, que lo que decimos nosotras, es decir, ¿qué es lo que emparenta? Y eso se ha estudiado ya mucho a nivel internacional. Es decir, el emparentamiento viene por la parte genética, como yo digo a mis alumnos. Vamos a ver, a vosotros han dicho que vuestros padres, vuestras madres son vuestros padres y vuestras madres, pero si os hicierais una prueba de paternidad, muchos de vosotros a lo mejor no, y por eso vais a dejar de querer a vuestros padres, y vuestros padres van a dejar de querer. Bueno, pues es este bricolaje, ¿no?, que llamamos nosotros. O sea, ahora el emparentar es bricolar, y bricolamos pues con esto, con lo genético, con lo biológico, ¿no?, con lo social, con lo legal, con lo... Yo recuerdo a un chico para el proyecto anterior que su familia, sus padres habían utilizado la gestación por sustitución y la ovodonación porque ella no podía, ¿no?, ni tenía por problemas médicos, y él lo sabía, que había habido una mujer que la había gestado, ¿sí?, que había habido otra mujer que le había aportado los ovocitos, y que había habido otra mujer, que su madre, ¿sí?, que era la que le había criado, la que le había educado, ella era un adolescente, el estudiante, el chico. Bueno, se decía la madre que él siempre hablaba de sus tres madres. La madre que le llevó en la barriga, la madre que puso los huevos, y la madre que... los huevos, los ovocitos, y la madre que le crió. Y realmente dice, o sea, la pluriparentalidad es lo que nosotros... Es decir, tenemos que ir abriéndonos a la pluriparentalidad. Es decir, eso de que solo una madre, un padre, bueno, eso responde a un ordenamiento jurídico y a un sistema de parentesco muy convencional, hegemónico, dominante, ¿no? Pero entonces hay que abrirse a la pluriparentalidad. Es verdad que ya admitimos la homosexualidad en el sentido de dos padres y dos madres, pero no pasamos de dos, sea hombre-mujer, dos hombres, dos mujeres. Entonces hay que empezar a abrirse a la pluriparentalidad. Y la pluriparentalidad no tiene por qué temerse. Otra cosa es que es verdad que rompe, o sea, perturba. O sea, es un elemento perturbador. La reproducción asistida con terceros perturba porque es un elemento disruptor de nuestro sistema hegemónico de parentesco, sistema cultural de parentesco. Pero, bueno, eso, lo que hay que empezar a hacer es analizarlo, es ver todos estos actores que intervienen en esta red compleja, ¿no? Y ver, bueno, pues qué efectos tiene en la descendencia, qué efectos tiene, en los donantes, en las donantes, es decir, en las familias, es decir, cómo todo esto va cambiando, pero no con... Parece que es que vamos a acabar con la familia. ¿Qué vamos a acabar con la familia? Que la familia se está acabando, pero otras cosas, ¿no? No por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese un poco nuestro objetivo siempre ha sido el intentar contribuir a la normalización de estas y a la legitimación de estas formas diferentes de ser de hacer familia, ¿no? Es decir, de hacer familia, de hacer parientes, porque si no, o sea, esto no va a parar. Lo digo porque la gente busca la manera de tener hijos y de, ¿no? Entonces cada uno busca, pues lo busca como le es posible. Me parece muy interesante. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, quedo a vuestra disposición para otro día. Pues cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias. Adiós.